Últimamente no se habla de otra cosa que no sea ChatGPT. Que si ChatGPT para acá, que si ChatGPT para allá, que si ChatGPT te va a hacer multimillonario, que si ganarás un mogollón de pasta sin pegar un palo al agua en tu vida. Todo el mundo hablando de ChatGPT, vayas donde vayas. Quédate hasta el final porque además de enseñarte a programar tu propio chatbot, te mostraré 3 modelos de negocio con los que puedes ganar dinero de una manera real utilizando GPT, algunos de ellos sin tener que invertir. Si haces una búsqueda en YouTube encontrarás vídeos de cientos de expertos que te prometen ganar dinero con ChatGPT. Y aunque es cierto que te facilitará mucho las cosas, nadie te va a regalar absolutamente nada. Por tanto, el objetivo de este vídeo no es mostrarte un método mágico y milagroso que te solucionará la vida así. El objetivo principal es que aprendas a crear tu propio ChatGPT. Y la verdad es que no es algo excesivamente complicado de hacer si ya tienes algunas nociones de programación o estás aprendiendo. Pero antes de nada tenemos que saber exactamente qué es ChatGPT. Pues bien. Esto no es serio. Empecemos. ChatGPT es una herramienta que básicamente consiste en un chat al que tú le escribes cosas y él te contesta. Esta herramienta funciona por inteligencia artificial y es creado por la empresa OpenAI. El modelo GPT no es más ni menos que el motor que hace que ChatGPT nos dé las respuestas cada vez que nosotros le preguntamos algo. Aunque ChatGPT es una aplicación gratuita, el modelo GPT no lo es. Este modelo funciona por tokens. A medida que vas consumiendo estos tokens, te van facturando por la cuota de uso. Es de aquí que nacen otras aplicaciones como Jasper o Escríbelo, dirigidas principalmente a SEO copywriting y que basan su funcionamiento en la arquitectura GPT. Estas aplicaciones no son gratuitas y su modelo de negocio consiste básicamente en revender esos tokens a un precio superior. ¿Y por qué te cuento todo esto? Resulta que el modelo GPT es mucho más potente que la aplicación de ChatGPT en sí, lo que significa que si requieres unas respuestas más personalizadas y de mayor calidad, tienes que recurrir a otras aplicaciones. Por tanto, si tú tienes tu propio ChatGPT, no tendrás que pasar por caja y además podrás revender tus servicios a tus clientes o usarlos para lo que te dé la gana. Así que he preparado para ti un proyecto en Laravel que integra el API de OpenAI para que puedas probarlo en tu hosting y veas cómo funciona. Si no tienes hosting, abajo en la descripción encontrarás un enlace que te lleva directamente a Hostinger donde puedes crearlo con 3 meses gratis y solo 2,59 por mes. Por aquí arriba, ahí arriba, tienes un enlace a otro vídeo también súper chulo con el cual te digo paso a paso cómo puedes crear tu hosting. Como te he dicho antes, el modelo GPT es mucho más potente que el propio ChatGPT en sí, y esto es así porque cuando conectas el API a tu aplicación tienes la posibilidad de configurarlo como tú quieras o integrarlo con otras aplicaciones. Y esto es exactamente lo que hacen otros chats como Escríbelo o Jasper para conseguir mejores resultados en las tareas para las que han sido diseñadas. Así que voy a presentarte a BigGPT. ¡Es mi hijo! Un simpático robot cuyo objetivo es ayudarte a hacer tu vida mucho más fácil. ¡Wow! Descubriste mi función después de un siglo. Sí, soy un asistente de ayuda. ¿En qué puedo no ayudarte hoy? ¿En serio crees que soy tan estúpido como para calcular una raíz cuadrada de un número negativo? ¿La segunda qué, manzanas? Especifícame bien o sigue tu camino. No sé por qué me preguntas sobre manzanas o lechuga, pero si necesitas una ensalada aburrida y sin sabor, ve a un McDonald's. Y es que es como un osito amoroso. Ahora voy a explicarte paso a paso todo lo que tienes que hacer para instalarlo en tu hosting y que puedas cacharrear con él. Doy por hecho que ya tienes tu hosting, en la descripción. Por tanto, vamos a empezar con la instalación. Lo primero es descargar el archivo que tienes en la descripción. Accedemos a nuestro panel de hosting, hacemos clic en administrar, vamos donde dice administrador de archivos, accedemos a la carpeta y subimos el archivo que acabamos de descargar. Ahora lo que tenemos que hacer es descomprimir este archivo. Para ello le hacemos clic en extraer, escribimos un punto y damos intro. Entramos en la carpeta que nos ha creado, seleccionamos todo y le damos a mover. Lo movemos a la carpeta de arriba y podemos eliminar BigGPT-mine y el archivo .zip. Y una vez que lo hemos instalado ya podemos acceder a nuestro chatbot en nuestro dominio. Lo primero que nos pide nada más entrar son las 2 claves de API. Por un lado la de OpenAI y por otro lado la de Eleven Labs. Así que veamos cómo conseguirlas. Para conseguir tu clave de OpenAI lo primero que tienes que hacer es entrar en openai.com y hacer clic donde dice Sign Up. Aquí podrás crear tu cuenta gratuita con tu email y contraseña utilizando una cuenta de Microsoft, una de Google o una de Apple. Una vez creada, hacemos clic aquí donde dice API. Ahora nos vamos a Personal, View API Case. Hacemos clic donde dice Create New Secret Key y si quieres puedes ponerle un identificador.
Acto seguido le das a Create Secret Key y vamos a copiar esta clave en un bloc de notas. Después te explicaré por qué. Para conseguir la clave de Eleven Labs tienes que entrar en el dominio elevenlabs.io. Una vez dentro, haces clic donde dice Sign Up. En este caso podrás crear tu cuenta con Google, con Facebook o utilizando un email y contraseña. Antes de crear tu cuenta, tienes que darle a aceptar los términos del servicio. Una vez creada, lo primero que nos aparecerá es este panel de aquí. Vamos a nuestro perfil de usuario, hacemos clic donde dice Profile, otro clic en el iconito de ver y copiamos esta clave en nuestro bloc de notas. No cierres el bloc de notas hasta que yo te lo diga. Pero no toques, ¿por qué tocas? Déjalo ahí. Vamos a probar nuestro robot. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta hablar con chatbots al azar o simplemente no tienes nada mejor que hacer? Una vez que ya funciona, vamos a ver el código. No cierres tu bloc de notas aún. Esta estructura de carpetas que vemos aquí son las carpetas que Laravel necesita para poder funcionar correctamente. Se trata de una instalación de Laravel muy sencilla en la que he configurado un controlador, una vista y un archivo de JavaScript para que el chat funcione. El archivo de configuración de Laravel es este que pone .env, en el cual se encuentran definidas todas las constantes de configuración de nuestra aplicación. En este proyecto no está configurada ni la base de datos, ni el correo email, ni absolutamente nada. Lo único que hay configurado son estas dos constantes de aquí, que son la razón por la que te he dicho todo el tiempo que no cerrases tu bloc de notas. En el archivo que te descargaste, estas constantes vienen comentadas y vacías. Si no les asignas ningún valor, el software funcionará con las claves de API que se introduzcan en los dialog box que te mostré al principio. Si decides configurarlas, la aplicación tomará por defecto los valores que tú hayas puesto en este punto. Por tanto, puedes darle a escape en los dialog box, no rellenarlos y será mucho más cómodo y más rápido para ti a la hora de hacer cualquier tipo de prueba. Es importante que sepas que si tienes estas constantes configuradas y tu aplicación web está abierta al público, la gente puede entrar en tu web, escribir, utilizar el chat y gastar tus tokens. Es por eso que si quieres dejar configurado este parámetro, te recomiendo que cierres tu web al público con una protección htaccess y htpassword o que comentes los campos una vez que termines de trabajar con tu aplicación. De esta manera, si algún usuario entra, podrá seguir utilizando la aplicación, pero tendrá que introducir sus propias claves de API. Ahora ya puedes cerrar tu bloc de notas, ciérralo ya. Ya no te hace falta, ya están puestas las claves de API comentadas, ya fuera bloc de notas. Pues vamos a ver el controlador de OpenAI, que es muy sencillito De manejar, sencillo. Los controladores en Laravel se almacenan en la carpeta que dice app, http, controllers y el controlador que yo he creado se llama OpenAI Controller y se encarga básicamente de conectar con el API de OpenAI y devolvernos las respuestas del bot. Está todo comentado para que lo entiendas a la perfección. En primer lugar, importamos las clases de Laravel que necesitamos para que nuestro controlador funcione. Las librerías request y http nos sirven para manejar las variables get, post y hacer solicitudes por http. La librería storage nos sirve para almacenar archivos y la librería JSON response nos ayuda a generar salidas en formato JSON. En el controlador tenemos una variable para almacenar el API de OpenAI, otra variable para almacenar el API de Eleven Labs, otra variable que indica el modelo que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar el modelo GPT 3.5 Turbo 0T01, otras dos variables que nos sirven para definir la personalidad de nuestro bot y una última variable que es el identificador de la voz que vamos a utilizar de Eleven Labs. Las dos variables que utilizamos para definir la personalidad de nuestro bot son unas indicaciones muy sencillas que sirven para recordar al modelo GPT cuál es su nombre y cómo debe comportarse en todo momento. Aunque para este ejemplo es suficiente con esto, la forma correcta de hacerlo es entrenar tu inteligencia artificial. Así que, si te interesa el tema, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos vídeos donde veremos todo esto y mucho más. Suscríbete, dame. Como te he dicho antes, estas dos variables son las que definen la personalidad de nuestro bot. Te escribo en inglés porque en español no hace demasiado caso, así que es mejor darle las indicaciones en este idioma. Básicamente lo que le estoy diciendo es que se llama BigGPT y que recuerde en todo momento ser insoportable, irónico, ácido, maleducado y realmente sarcástico. También le indico que no sea repetitivo, que use respuestas muy cortas, le vuelvo a recalcar que tiene que ser irónico, ácido, insoportable, maleducado y muy sarcástico siempre. Y ahora sí le digo en español y en mayúsculas que hable en español todo el tiempo. En el primer método, que es el constructor de la aplicación y es una función opcional, lo que hago es pedirle que verifique si las claves de API están definidas en el archivo de configuración tal como vimos antes.
En caso de que alguna de las variables no esté definida, utilizará las que se hayan introducido en el dialog box. Si no se introduce ninguna clave, la aplicación no funcionará y dará un error. El segundo método es la función principal del controlador y se encarga básicamente de conectar con el API de OpenAI y de almacenar en un array toda la conversación. También genera un archivo de audio y devuelve todo en código JSON. En el archivo JavaScript que veremos después, también se crea un array que almacena toda la conversación. Lo primero que hace esta función es obtener el historial de mensajes enviado desde el chatbox. Posteriormente, agrega el mensaje del sistema donde hemos definido la personalidad al historial de mensajes para recordarle a GPT cuál debe ser su comportamiento. Añade el mensaje que ha escrito el usuario a la conversación. Conecta con el API de OpenAI. Lo primero que hace es definir la cabecera indicando que es código JSON y autorizarlo con la clave de API de OpenAI. Esta es la URL del API de OpenAI donde podemos realizar nuestra consulta. Y todo esto de aquí son los parámetros que podemos utilizar para configurar las respuestas que nos va a dar el modelo GPT. En primer lugar, al API de OpenAI tenemos que indicarle el modelo que vamos a utilizar, que ya estaba definido en la variable que vimos antes. En segundo lugar, tenemos que pasarle el historial de mensajes para que GPT pueda darnos sus respuestas. Estos parámetros de aquí son los que se encargan de configurar la aleatoriedad de las respuestas que nos da el bot. La temperatura es una de las más importantes y cuanto más alto sea este número, más aleatorias serán estas respuestas. Este valor solo puede ir de 0 a 1. El top P se encarga de hacer lo mismo, pero con las palabras. Básicamente lo que hace es evitar que se repitan muchas palabras. Si le damos un valor alto, que también puede ser de 0 a 1, nosotros le damos el máximo, le estamos diciendo que no se repita. Estos dos parámetros de aquí nos sirven para reducir la frecuencia con la que se repiten las palabras del bot y también para equilibrar la generación de palabras más comunes y palabras menos utilizadas en el lenguaje común. Con esta configuración le estoy diciendo a GPT que nos dé las respuestas más aleatorias e inesperadas posibles. Esto nos devolverá un array que contiene el mensaje del bot. En este punto consultamos cuál ha sido su respuesta. Añadimos la respuesta al historial de mensajes. Volvemos a añadir los dos mensajes de sistema con la personalidad del bot para que recuerde en todo momento ser insoportable. Creamos un archivo de voz utilizando el API de ElevenLabs, que lo veremos en la función siguiente. Y por último devolvemos el código JSON. El último método del controlador se encarga de generar el archivo de voz gracias al API de ElevenLabs. Lo primero que hace es obtener el texto que se va a convertir a voz y que ya se lo habíamos indicado aquí. Introducimos la URL del API de ElevenLabs que nos permite convertir el texto a voz y le indicamos el identificador de la voz que queremos utilizar. Este parámetro ya lo habíamos definido anteriormente y se lo indicamos en la función index cuando llamamos a la función crea el archivo de voz. Definimos las cabeceras, le damos las indicaciones y realizamos nuestra consulta. Por último, comprobamos que la respuesta del API haya sido correcta y en caso de ser así, guardamos nuestro archivo de audio. En caso contrario, le pedimos que la función devuelva false. Ahora tenemos que asignarle una URL al controlador donde podremos realizar las solicitudes desde el código JavaScript. Te has enterado de todo, ¿no? Se entiende, ¿no? Estudia un poco o deja un comentario. Las URLs en Laravel se definen en el archivo web de la carpeta routes. En este archivo le decimos a Laravel que la raíz del dominio irá a la vista que contiene el chat. Y en este punto de aquí creamos una URL que se llame OpenAI donde se ejecuta la función index que hemos visto en el controlador de OpenAI. En este caso tenemos que pasar todas las variables por post, si no, no funcionará esta URL y nos dará un error. ¿Y dónde está la vista del chat? Ay, amigo. Pues bien, respondiendo a tu pregunta, en Laravel las vistas se guardan en la carpeta resources/vistas. Y en este caso tenemos la pista BigGPT Plate, que es la única que hemos configurado, que tiene todo el código HTML de la aplicación. Como puedes ver, es muy sencillito y lo más importante a destacar de aquí es este fragmento de código donde creamos el contenedor para el chat y los mensajes, y este formulario de aquí, que es básicamente donde tú vas a escribir al chat. Es importante añadir esta variable de aquí porque si no protegemos los formularios con este token, Laravel nos va a dar un error. Siempre usa la variable CSRF en tus forms, o te volverás loco buscando el error. Para finalizar con la parte teórico-práctica de este vídeo, vamos a ver el código JavaScript. El fichero JS que controla el chat se encuentra en la carpeta public/js/bigGpt.js. En este archivo le decimos que una vez que haya cargado la página web, borre todos los datos del almacenamiento local cada vez que se recargue la página, solicite las claves de API en los dialog box, las almacene en dos variables que luego pasaremos al controlador y definimos algunas variables. Las
tres primeras variables son 3 IDs que pasamos a jQuery para almacenar los identificadores del formulario, del campo y del contenedor de los mensajes. La última variable, que es la más importante, es la que almacenará todo el historial de la conversación. Si no almacenamos toda la conversación en un array, GPT no tendrá memoria de la conversación y nos dará respuestas muy extrañas y que no tendrán ningún sentido. Después de definir las variables, le decimos que cuando se envíe el formulario ejecute esta función de aquí. Y esta función lo que hace es conectarse mediante Ajax a la URL que hemos definido en el archivo de rutas para pasarle todas las variables que necesitamos mediante POST. En caso de que la consulta haya funcionado correctamente, actualizamos el historial de los mensajes, actualizamos el mensaje que aparece en el globo del bot y le añadimos el archivo de audio que se ejecutará automáticamente. Para ello utilizamos un objeto flow en el que cargaremos el fichero de audio y lo asignaremos al atributo src de un elemento audio que crearemos dinámicamente con JavaScript para luego incluirlo en el globo del bot. En caso de que se produzca algún error, lo que hacemos es actualizar el globo del bot añadiéndole este mensaje de texto de aquí, que básicamente dice que o no has puesto tu clave de API o que GPT está ocupado y no funciona correctamente. Y por último tenemos estas dos funciones de aquí que lo que hacen básicamente es actualizar los globos del chat. Por un lado la función que actualiza el globo del mensaje del usuario y por otro la que actualiza el mensaje del bot. He intentado comentarlo todo lo mejor posible. ¿Para qué? Para que sea fácil de entender, pero si tienes alguna duda déjalo en los comentarios e intentaré ayudarte lo mejor que pueda. Y ahora quiero ver contigo lo más importante de este vídeo, que es cómo puedes ganar dinero de una manera real utilizando la arquitectura GPT y no pidiéndole a ChatGPT que nos escriba libros para publicarnos en Amazon o tonterías de este estilo que no funcionan. Voy a proponerte 3 modelos de negocio que puedes poner en práctica si eres un emprendedor y quieres beneficiarte del boom que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Número 1. Al principio de este vídeo te hablé de 2 aplicaciones en concreto que utilizan la arquitectura GPT para obtener unos resultados realmente increíbles a la hora de crear contenidos para web, SEO, copywriting, etc. Se trata de Jasper y Escríbelo. Estas aplicaciones hacen algo parecido a lo que te he enseñado con el ejemplo de BigGPT. Obviamente BigGPT solo es un ejemplo chorra y no una herramienta profesional, pero si eres capaz de entender cómo funciona el API de OpenAI puedes crear tu propia inteligencia artificial, entrenarla para lo que tú quieras, crear una herramienta verdaderamente profesional y cobrar a tus usuarios una suscripción por utilizar tu aplicación. Pero no quiero decir que copies algo que ya existe. Si te das una vuelta por la página del API de OpenAI verás que existen diferentes modelos que puedes utilizar en tu aplicación. Estos modelos puedes entrenarlos para que funcionen como tú prefieras. Entre ellos puedes encontrar modelos de texto, modelos de chat, modelos de imagen e incluso modelos que permiten escribir código de programación. Por ejemplo, puedes crear una aplicación que utilice la inteligencia artificial para ayudar a diseñadores gráficos, editores de vídeo, youtubers o incluso para programadores. Aunque con este modelo de negocio debes de tener en cuenta que para poder competir en un mercado realmente profesional necesitarás de una gran inversión. Pero si tienes una buena idea y cuentas con un buen plan de negocio, puedes recurrir a inversores que te ayuden a financiar tu proyecto y llevarlo hasta lo más alto. Ten en cuenta que la inteligencia artificial aún es muy nueva y hay muchas cosas que no existen, por tanto también hay grandes oportunidades. Y número 2. El segundo modelo de negocio, y bajo mi punto de vista el más mundano y realista de llevar a cabo, consiste en implementar la inteligencia artificial para otras empresas. Es decir, convertirte en consultor de inteligencia artificial. Por ejemplo, esta es la web de mi agencia de marketing digital. Como puedes ver, aquí abajo hay un bonito chat en el que, si yo le escribo cualquier cosa, él me contesta, que por lo general respondemos en unos minutos y aquí no contesta a nadie. Y esto para mí supone un gran problema, puesto que recibo muchas consultas que entran a través de ese chat y muchas de ellas pues me las pierdo. El caso más común es cuando yo estoy durmiendo, entra una consulta de Latinoamérica por la noche y el chat se queda así. Si en lugar de esto yo tuviese otro chat en el que el posible cliente escribe su consulta y le contesta una inteligencia artificial, se encarga de realizar toda la gestión con el posible cliente, atenderle con las pautas para las que haya sido entrenada y agende una reunión con él y lo conecte con mi CRM o con mi calendario, todas estas oportunidades, en lugar de perderlas, podrían ser aprovechadas. Y esto es algo que voy a solucionar, lo voy a hacer aquí contigo en este canal, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos vídeos. Además,
caso. Como siempre, te dejaré el código fuente para que puedas descargarlo y cacharrear con él. Volviendo a lo que estábamos hablando, en este modelo de negocio todo lo que necesitas es aprender a manejar la arquitectura GPT. Si te vuelves un experto como consultor de inteligencia artificial, podrás ofrecer tus servicios a otras empresas y cobrar un buen dinero por ello. Todo esto se trata de proyectos de programación a medida, y la programación a medida se paga, y se paga bastante bien. Hacer un par de campañas publicitarias, ampliar tus servicios y empezar a ofrecerlos a tus clientes. Es todo lo que necesitas para abrir una nueva vía de negocio con la que puedas ganar dinero de manera real con la inteligencia artificial. Número 3. El último modelo de negocio que quiero ver contigo consiste en utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles. Este modelo de negocio puede ser más o menos fácil, depende del enfoque que tú quieras darle. Por un lado, puede ser similar al primer ejemplo que hemos visto si, por ejemplo, decides hacer una aplicación de entretenimiento tipo FaceApp o Reface. Estas dos aplicaciones pues son aplicaciones que te cambian la cara o ponen tu cara en un vídeo o cosas así. Para desarrollar y comercializar este tipo de aplicaciones, al igual que en el modelo número 1 de negocio que te he enseñado, posiblemente requieras de una gran inversión tanto para programación, si no sabes hacerlo tú o no eres capaz de hacerlo solo, como para promocionar tu aplicación y hacer que sea viral. Pero además de hacer aplicaciones de este tipo, también puedes desarrollar aplicaciones a medida para otras empresas. Estaríamos poniendo en marcha un modelo de negocio similar al del punto 2, en el cual todo lo que necesitas es formarte y cuando estés preparado, ofrecer tus servicios a tus clientes o conseguir nuevos clientes que estén buscando este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, podrías desarrollar una aplicación a medida para un laboratorio que necesite tomar las medidas de la cara de un paciente a través de la aplicación. Las aplicaciones para móvil básicamente funcionan de la siguiente manera. En el teléfono móvil se ejecuta la interfaz de la aplicación. Esta manda una solicitud a un servidor. El servidor se conectaría al API de la inteligencia artificial a la que le estaría enviando los datos. La inteligencia artificial procesaría esta información, la devolvería al servidor y el servidor se lo devolvería a la aplicación mostrándosela al usuario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido para aprender algo nuevo y adaptarte a un futuro que cada vez está más cerca. La inteligencia artificial a día de hoy ofrece una gran cantidad de oportunidades de negocio y quiero verlas todas contigo para no perdernos ninguna. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.